esto es así porque lo digo yo. Pues son hábitos que hemos adquirido de aquella universidad caduca, ¿no? De siglos atrás, y que parece que no hemos terminado de aprender que el conocimiento es sobre todo algo en proceso, en construcción, que lo que ahora sé dentro de 2 años ya no tendrá mucho que ver con lo que voy a saber. Pero ¿qué ocurre? Que nos gusta crear feudos, ¿no? No solamente físicos, sino feudos del conocimiento y pontificar. Pontificar. Gente, ya veréis, yo tuve, cuando me dedicaba sobre todo a la lingüística, tuve la experiencia de conocer a algunos grandes lingüistas internacionales que me asombró porque lo que hacían era pontificar, simplemente. No discutías con ellos, no podías, ellos daban sus corolarios y aquello eran dogmas que había que aprender como dogmas de fe. Por supuesto, si cuando estás en la universidad o empiezas a trabajar en la universidad eres una persona un tanto libre pensador, outsider como soy yo, un tanto outsider, y te gusta hacer cosas nuevas, pues directamente estás condenado. O sea, mi destino habría sido pues no haber pasado más allá del primer nivel, como se suele decir, ¿no? Por una serie de avatares, ¿no? Pues bueno, pues yo todavía no me lo creo, pero he llegado a ser catedrático y de la Complutense. Es una cosa bastante singular. Y lo que hago es utilizar esta posición pues para, pues básicamente, esto que ahora que nadie nos oye y esto no se graba, pues para pasármelo bien. Soy una persona básicamente caprichosa, trabajo a capricho, entonces me encantan los libros antiguos y me encanta hacer lo que verdaderamente me llama a hacer. O sea, no me he atenido normalmente a aquello que me han dicho que tuviera que hacer, ¿no? O a seguir líneas de investigación ya consolidadas, donde uno se siente a gusto, está avalado por los grandes papas de las disciplinas, sino que me he adentrado siempre a hacer o a desarrollar temas de investigación propios, nuevos, y esto, claro, los tortazos, podría escribir una antología de los tortazos que me he ido llevando, pero también es verdad que soy una persona con mucha suerte y he ido esquivando los golpes, las zancadillas, y bueno, pues ahora puedo desarrollar sin ningún problema 2 grandes ramas de investigación, 2 grandes líneas de investigación que son, uno es la historiografía de la literatura clásica, sobre todo a partir de los manuales. Es una línea completamente nueva que me ha llevado 10 años hacer un catálogo, como os digo, de todos los libros publicados en España desde finales del siglo XVIII hasta la Guerra Civil, dedicados a la enseñanza de la literatura griega y latina. Eso es una aventura que daría para otra charla. Y otra de las líneas, y ya nos centramos, es la teoría de la tradición clásica. La teoría, no la tradición clásica, sino la teoría, los aspectos que constituyen la disciplina. Yo siempre, como digo en el blog, no sé si os han pasado, pero si no, ponéis en Google reinventar la antigüedad todo junto y ahí sale la clase que estamos dando ya por escrito, por lo menos para que la tengáis. Exactamente, Manolo, muchas gracias. Por cierto, este blog es mi bitácora de investigación. Sí, es un blog que sale semanalmente, tiene una audiencia de 10.000 personas mensuales, que a mí mismo me asombra y me deja patidifuso. Sí, digo, ¿cuánto tiempo libre tiene la gente? Básicamente. Otra pregunta es, ¿no tienen algo mejor que hacer? Bueno, pues hay unas 10.000, 12.000 personas oscilan estos de países absolutamente imprevistos, ¿no? Y es mi bitácora de investigación. En él va quedando todo lo que más o menos lo que hago o lo que me dejan contar, porque a veces me han tirado algún artículo en alguna revista importante porque ya estaba contado un adelanto del artículo, entonces no se podía contar. Entonces, hay cosas que me gustaría contaros en el blog, pero no puedo contar hasta que el artículo de Marras no se publique. Bien, son esas cosas que... Pero bueno, ahí tenéis lo que voy a contar hoy y siempre cuento antes de nada la idea fundamental.
no sea que luego se me olvide o llegue el tiempo y no me dé tiempo a contarla. Y es que no hay una sola forma de ver la tradición clásica, ni existe un solo método para llevarla a cabo. Y sobre todo, no creáis que, como sigue siendo una idea dominante, que este método de estudiar una cosa en otra, por ejemplo, Horacio en España, como hizo nuestro benemérito Marcelino Menéndez Pelayo, es la única forma de hacer las cosas. Tuve hace tiempo, bueno, pues más o menos cada semana me llega para informar algún artículo de estos de tradición clásica, ¿no? A mi casa. Y llegó una vez un trabajo que verdaderamente era penoso, ¿no? Donde hablaba de si en tal autor, no voy a decir nombres para no, si en tal autor moderno había más o menos tradición clásica. O sea, como el café con leche. Echamos más o menos café con leche, ¿no? Más o menos. Claro, aquella idea material de líquido, ¿no? Me dejó perplejo. Y cuando hice el informe, diciendo que, bueno, que aquello no se podía sostener, me dijeron que por qué no ayudaba a esa persona. No, es que es muy difícil, contesté, convencer a un pez de que vive en una pecera. No sé si os habéis dado cuenta de esto, pero esto es fundamental. Es decir, cuando estamos dentro de unos parámetros, nos han enseñado algo como si fuera un dogma, es muy difícil que seamos conscientes de que estamos en una caverna, viendo unos simulacros de la realidad. Por eso, a mí desde esa postura bueno, pues de intentar por lo menos defender la libertad individual y de pensamiento, ¿no? A la hora en un sitio como la universidad creo que se puede defender. Creo, no sé. Que sería bueno cuando articulamos una disciplina, reflexionar acerca de qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo para qué lo hacemos. Porque todavía hay mucha gente que la tradición clásica, bueno, Manolo lo sabe perfectamente, pues hace 25 años todavía era una aventura, ¿no? Una cierta aventura, o luego se fue desarrollando como algo accidental, como algo que hacían algunas personas, como algo que parecía muy fácil de hacer. Eso todo el mundo lo podía. Lo difícil era la filología dura, ¿no? También esa especie de dicotomía como de ciencias y letras que hay también en las humanidades, ¿no? Somos de letras, pero somos los que más difícil hacemos las cosas. Pues también se ha ido desarrollando después una disciplina en sentido propio, ¿no? Y yo ahora, pues, bueno, pues no sé si soy el mayor especialista, me da mucho miedo esta cosa, pero sí soy el que mejor se lo pasa. Eso no cabe duda con estas cosas. Y bueno, pues sí que al cabo de unos años de pelear mucho, ¿no? De pelear mucho y de ser muy persistente, pues creo que sí que comienza a producirse el pequeño milagro, ¿no? De que se está revolucionando una disciplina, ¿no? Y bueno, pues también si yo estuviera solo en esta lucha, pues no tendría mucho que hacer, pero pues personas como los profesores que tenéis ahora mismo aquí presentes, personas de Hispanoamérica, se están sumando a este carro, a esta revolución. Y esto también es una experiencia maravillosa. Yo que me dedico a la historiografía y a estudiar cómo se han desarrollado disciplinas como, por ejemplo, la historia de la literatura latina, me está resultando fascinante ver cómo también estamos transformando una disciplina, ¿no? De cómo del año 2000 a ahora, al 2021, las cosas han cambiado sustancialmente y ya mucha gente comienza a ser consciente de que estudiar la tradición clásica según un modelo ciego, el llamado modelo A en B, no es la única forma de hacer las cosas. Repito, yo no digo que o no tengo el modelo, yo no tengo el método, no tengo el modelo, no tengo la solución. Lo único que invito es a que penséis
que existen otras cosas, que existen otras formas de hacer las cosas. Únicamente es a lo que os invito. No os estoy ofreciendo la panacea, pero sí la duda como criterio profundo de nuestro trabajo. Entonces os he puesto un ejemplo en el blog que creo que es muy significativo. Para algunas personas, pues por ejemplo, estudiar, lo tenéis más o menos al comienzo del blog, ¿no? Estudiar cosas como Horacio en España es lo mismo que estudiar Horacio y España o la lectura hispana de Horacio. Bien, pues no es lo mismo. Las tres formulaciones, fijaos, Horacio en España, A en B, Horacio y España, A y B, o la lectura hispana de Horacio, B, relé A, responden a tres modelos distintos, a tres métodos distintos de estudiar la tradición clásica. Y esos métodos conforman a sí mismo un objeto de estudio diferente. Aunque parezca lo mismo, no va a ser lo mismo. Fijaos, en A, en B, Horacio en España, el objeto de estudio sería básicamente Horacio, que es transportado circunstancialmente a otras realidades, a una literatura de un país y a una época distinta. Pero Horacio sigue siendo Horacio, es decir, A sigue siendo A. Sin embargo, si yo formulo esto como Horacio y España, o España y Horacio, puedo intercambiar el orden, el objeto de estudio ahora es la relación entre los dos elementos. ¿Sí? Lo que no se ve, la relación. Con lo cual, estoy creando un estudio intertextual, que tiene otro tipo de características que ya no son las positivistas de A en B. Porque en A en B, A es A y B es B. Mientras que A y B, ahí tenemos que A, para ser A, tiene que oponerse a B. Y para que B sea B, tiene que oponerse a A. Es un criterio estructural. Por otra parte, en la lectura hispana de Horacio, que sería el tercer modelo, yo estaría llevándome ahora el objeto de estudio al último elemento, al receptor, a los lectores o escritores hispanos. De manera que estoy analizando cómo, a partir de una serie de estéticas de la modernidad, de nuevas ideas, Horacio es releído y reconfigurado en algo que es completamente distinto. Por ejemplo, acabo de estudiar y enviar a México ahora un artículo que conoce el doctor López Muñoz sobre Borges y Funes, el memorioso, donde el autor argentino utiliza un curioso pasaje de Plinio, el Viejo, y además un pasaje de Horacio, de aquellos versos famosos del Monumentum exegui aere perennius, elegí un monumento más perenne que el bronce. Bien, pues estos textos latinos son profundamente releídos por Borges, se convierten en algo completamente distinto. De manera que A deja de ser A. A se convierte en otra cosa muy diferente de lo que en principio podría considerarse. Entonces, fijaos, y estos son simplemente tres posibilidades que nos las da la misma configuración de los métodos. Un método positivo, un método intertextual y un método propio de la recepción. Y son tres de las posibilidades que tenemos, solamente tres de ellas. Esto es lo que quería que quedase claro antes de nada, porque sin esta premisa no podemos construir ninguna otra de las cosas que os voy a contar ahora. Y creo que habéis estado viendo el capítulo relativo a las metáforas de la tradición clásica. Yo os quería contar ahora, y luego si queréis hacerme alguna pregunta, era cómo hemos ido pasando desde el año 2016
que apareció el libro en México, en la UNAM, ahora a 2021, que estamos a punto ya de aquí a unos 2 o 3 meses de publicar el diccionario hispánico de la tradición clásica, cómo hemos dado un salto, un nuevo salto cualitativo. Desde ese libro hasta el actual diccionario, que también tenéis en una página web, si se pone DHTC en Google, DHTC, o bien os sale el diccionario o os sale una empresa holandesa. Pero vamos, que estamos ahí en competencia. Yo estoy invadiendo las redes y Google para que nuestras siglas venzan a la empresa holandesa. Bueno, ahí tenéis el diccionario hispánico de la tradición clásica, en el que también el doctor López Muñoz y una discípula suya nos han concedido el honor de participar con la entrada relativa a la poética y a la retórica. Pues os voy a contar un poquito sobre la idea de las metáforas, que ya sabéis que la propuesta es que sean básicamente cuatro metáforas. Os lo recuerdo: la de la herencia, la transmisión, que es una visión material de la tradición clásica; la de la llamada después pervivencia, ¿no? La pervivencia o renacimiento de lo clásico como una entidad viva. La tercera, que sería, bueno, esta da mucho yuyu ahora contarla, la del contagio. La tradición clásica como un virus que nos contagia. Es lo que diría Borges de Virgilio me ha hechizado, ¿no? Virgilio y el latín, el hechizo. Y finalmente la metáfora llamada democrática, que es la metáfora de la recepción, donde digamos que se equiparan los dos lados. Es decir, los clásicos ya estarían al mismo nivel que los modernos. Esas son las cuatro metáforas, como sabéis. Y bueno, pues una persona dogmática pues hubiera establecido esto como un paradigma, como un corolario. Lo que ahora se espera es que con este criterio simplemente surjan nuevas propuestas, nuevos estudios. Es una forma simplemente de sistematizar, de dar la idea y de decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer, o para criticar este libro, o para añadir, o para enriquecer, vamos a hacer nuevas propuestas. Bueno, como yo no me he parado pues voy a hacer ahora la nueva propuesta que estamos desarrollando en el diccionario hispánico de la tradición clásica. Os cuento brevemente. Yo este libro se me ocurrió escribirlo en México, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Yo tenía unas ganas locas de ir a México porque allí había, entre otras cosas, habían estado autores como Augusto Monterroso o Juan José Arreola. Era una época en la que contrataron escritores. Y para mí era un lugar mítico, ¿no? Un lugar donde luego, bueno, pues he tenido también la suerte de que algunos de mis discípulos han llegado a trabajar en este lugar. Luego me han invitado a varios congresos y, bueno, pues en realidad ahora mismo pues vivo más abocado a la UNAM que a la propia Complutense. Digamos que en una habito y en otra sueño, vamos a decir, más o menos así. Y resulta que allí se me ocurrió, tuve el visto bueno de uno de sus más brillantes profesores, el profesor David García, de publicar el libro Teoría de la Tradición Clásica. Lo que ocurre que me pasé de listo, como me suele ocurrir casi siempre. Yo pensaba, y no hay nada peor que un tonto con iniciativa, que a partir de las primeras pruebas pues se podría incluir un índice. Entonces encargué a un discípulo mío, Carlos Mariscal de Dante, que leyera con cuidado el libro y construyera un índice de materias y de personas a partir de las primeras pruebas, en la idea de incluir ese índice en la edición final. Pero resulta que el aparato burocrático no me lo permitió, porque el índice había que haberlo previsto antes en el presupuesto. ¿De acuerdo? Es que a mí la verdad es que ni se me ocurrió esta posibilidad antes de. Bueno, pues resulta que no fue posible incluir el índice. Ahora se está preparando la segunda edición del libro
y ya sí se va a incluir. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hicimos de la necesidad virtud. Como yo vi el índice que había hecho Carlos Mariscal y me pareció fabuloso, interesantísimo, se me ocurrió que ese índice podía ser el esbozo de un futuro diccionario. Es decir, que cada término ahora fuera merecedor de una entrada, de un diccionario. Esto fue lo que se me ocurrió y esto fue lo que publicamos, de hecho, en un artículo que está publicado en Nova Tellus, la revista oficial de la Universidad del Instituto de Filológicas. Y sobre esto, después pedimos un proyecto de investigación al Ministerio de Ciencia. No sé, es que como cada gobierno adquiere un nombre nuevo, ya no sé qué ministerio era en aquel momento. Creo que era de innovación y no sé cuántas cosas más. Bueno, y tuvimos asimismo la suerte de que se nos concedió el proyecto y se nos concedió con la categoría A, de ser un proyecto importante. Aurora, buenos días. Muy importante, un proyecto importante. Bueno, y en realidad el miedo fue tremendo porque desarrollar esta labor, este diccionario, ha sido, ahora lo digo, después de a tiro hecho, ¿no? Pues una de las cosas que más tiempo, más esfuerzo, más desvelos me ha llevado. Es decir, yo aún recuerdo, y no ha sido el caso de colaboradores como Manuel López Muñoz, pero ha habido personas que casi he tenido que ir con la escopeta a su casa a pedirles las entradas, ¿no? Y eso que les concedí año y medio. Claro, yo es que como trabajo en muchas cosas y voy siempre con mucho tiempo, no tengo problema. A mí si me dan un plazo cuanto más amplio, a mí no se me olvidan las cosas. No se me olvidan. Pero claro, la gente, como le des año y medio, pues estás perdido. Porque empiezan el día de antes de que cumpla el año y medio. Y luego te dicen que no les ha dado tiempo. Claro, en una obra de estas características que había que maquetar, y ahora os contaré, porque era la historia ha sido también increíble. Había que maquetar, que corregir. Nos hemos pasado la doctora Tatiana Alvarado, Teodorica, de la Academia Boliviana de la Lengua, y yo, pues algo así como 6 meses corrigiendo pruebas. 6 meses y yo me lo tomé como un trabajo, es decir, de levantarme ahora en el sabático a las 7 de la mañana, a las 7:30 ponerme a trabajar y terminar a la 1 de corregir pruebas. Eso todos los días durante 6 meses. O sea, imaginaos la envergadura que ha tenido el trabajo. Bueno, pues, en cualquier caso, comenzamos a hacer este proyecto y yo sí que tenía una idea muy clara de que las casi 90 entradas de que cuenta el diccionario no fueran, y aquí viene otra idea básica, no fueran una mera yuxtaposición de entradas. ¿De acuerdo? Que no es una cuestión, en un diccionario de estas características, pues se pueden, yo estoy de acuerdo en que se pueden incluir unas entradas y otras no, que cuando salga publicado, bueno, y está en la página web la relación de entradas, alguien puede decir que esas entradas sí, esas entradas no. Estamos de acuerdo con esto. Ahora, lo que sí que he planteado es, como ahora voy a contar, una implicación de las entradas, de manera que su propia configuración esté dando cuenta de lo que vamos a llamar ahora una semántica de la tradición clásica, que da cuenta de los procesos conceptuales de la propia disciplina. Ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste esto, porque da mucho miedo así dicho de esta manera. Vamos a partir entonces de las 4 metáforas. Perdón, que voy a beber un poquito de agua. Las 4 metáforas de la tradición clásica que hemos establecido. Pues bien, si nosotros tenemos varios términos, como por ejemplo herencia, legado, tradición, transmisión, influencia, recepción, todo esto hasta este momento, quitando alguna persona muy particular, pues siempre lo hemos utilizado como formas de hablar. Nos ha dado igual hablar de tradición
que de pervivencia o que de herencia. Y no hemos sido del todo conscientes, digo, hay excepciones, como por ejemplo la de Jorge Bergua, de que cada palabra implicaba una manera distinta de ver la tradición. Que estábamos ante fenómenos de una envergadura epistemológica distinta, porque mientras que cuando hablamos de transmisión o de tradición estamos pensando en algo material que se pasa de una mano a otra, ¿no? Cuando hablamos de influencia estamos hablando de un virus, de una entidad viva. Cuando hablamos de pervivencia estamos hablando de algo que renace o que resucita. Y cuando hablamos de recepción estamos hablando sobre todo de una materia, de algo que es modelable. Entonces, fijaos, la cantidad, es decir, si yo creo, yo fue lo que pensé, si yo creo las bases conceptuales, sobre todo en mis alumnos, comenzarán a darse cuenta de que existe una posibilidad real de hacer cosas diferentes con la tradición clásica. Y que cuando adopten un término, un texto en particular, podrán adecuarse a un modelo o a otro. Entonces, hay otra cosa que también es fundamental. Estos conceptos, os los voy a poner aquí para que lo veáis en la pantalla, a ver si puedo compartir. Presentar ahora, ¿no? Una ventana. No, quería presentar quizá con toda la pantalla. Con toda la pantalla. Toda la pantalla. Compartir. No sé si se ve. ¿Se ve? No sé si lo veis. No. ¿Se ve que no me deja? No sé por qué no me deja. ¿Quiere compartir el contenido? Sí. ¿Y por qué no me deja compartir? Bueno. Ahora, ya está. Ahora sí que estoy compartiendo, pero quiero. Ahora sí está cargando. Sí, estamos cargando, sí, pero quería. Lo que no veo es. Ahora he perdido. Bueno, es que he perdido la pantalla. Bueno, en realidad os lo cuento y es mucho más sencillo. Partamos de un concepto que no es un concepto simple, es tradición clásica. Tradición clásica. Tradición más clásica. Pero no es así como hay que entenderlo. En cierto momento, la tradición tuvo una restricción de sentido. Fue a finales del siglo XIX, donde comenzaron a surgir las tradiciones populares con muchísima fuerza, el folclore, y entonces un sabio italiano llamado Domenico Comparetti tuvo o se vio obligado al estudiar la figura de Virgilio, tanto en la faceta popular como en la faceta culta, se vio obligado a hablar de la antigua tradición clásica. Es decir, añadió a tradición un adjetivo que delimitaba y restringía su sentido, porque la tradición en ese momento comenzaba a interpretarse ya no tanto como la clásica o la de los antiguos, como la de los autores y las tradiciones populares. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que se crea un concepto complejo, tradición clásica. Y a partir de este punto comienza la disciplina de la que estamos ahora hablando. Bien, yo en el diccionario he establecido unas diferencias de jerarquía. Hay conceptos que son constituyentes, por ejemplo, tradición, recepción, influencia. Y luego hay unos adjetivos, como clásico frente a, en la antigüedad era frente a proletario. Luego en la modernidad frente a romántico, antiguo frente a moderno. La combinación de los términos básicos con los adjetivos va a darnos el nombre de las disciplinas. Entonces, en el diccionario aparece una entrada dedicada a tradición, una entrada dedicada a clásico y una entrada dedicada a tradición clásica. 3 entradas. Aparentemente,
evidentemente, si aparece un troll o un cascarrabias, va a decir que eso está repetido, que hay una inflación, que está inflado, ¿no? Todo esto. No, hay que leer ya tú, ya Manolo, ya lo has leído, la introducción al diccionario, hay que saber cómo funciona esto. Entonces, cada entrada es diferente, es muy diferente. En una entrada constituyente, conceptualmente constituyente, como por ejemplo tradición, se está hablando de la tradición en general, del fenómeno de la metáfora de la tradición, mientras que en tradición clásica se está hablando ya de la disciplina y de la metodología de esa disciplina. Son cosas distintas. Y es más, hay al mismo tiempo, en paralelo, otras entradas del diccionario que están dando cuenta, por ejemplo, positivismo, de la metodología con la que comenzó a formularse la tradición clásica. Porque a finales del siglo XIX esa metodología era puramente positivista, era la misma que compartía con la literatura comparada. Es decir, una metodología basada en que las cosas son las cosas, esencialmente las cosas. No viven en relación con otras cosas, que fue el gran cambio que comenzó a dar el estructuralismo con Ferdinand de Saussure y después con los teóricos de mediados del siglo XX. Entonces, cuando tenemos esa configuración, empezamos a tener itinerarios en el diccionario. Comenzamos a encontrar itinerarios que son formas de poder leer. Hemos optado por una presentación no lineal, como veis. Se podría haber hecho, una vez más, una obra enciclopédica con un orden temático, pero creo que el orden alfabético, en su aleatoriedad, es lo mejor, siempre y cuando sepamos cómo leer el diccionario. Yo además sé que hay unas entradas que tienen que ver con las personas, con personajes que han dado lugar a esas terminologías y a esas metodologías. Con lo cual, la entrada a tradición clásica se va a ligar a otras dos entradas que tienen que ver con dos personajes fundamentales. Uno es el ya citado Domenico Comparetti, este helenista y sabio italiano, que acuña por primera vez la terminología de antigua tradición clásica. Os iba a enseñar la primera, más que nada para fardar, la primera edición del libro de Comparetti, pero es que la tengo en la otra biblioteca. Son dos tomos maravillosos y además es importante tener la dimensión de los tomos porque uno está dedicado al Virgilio culto y otro al Virgilio popular. Por eso te digo que es tan interesante. Ahí es donde se genera la dicotomía entre tradición popular y tradición clásica. Y bueno, y el otro nombre fundamental, que es quien acuña ya universalmente la etiqueta, es Gilbert Hyde, ¿no? O Hegel, ¿no? Como decimos nosotros. El 1949, justamente cuando estamos en plena posguerra y en plena Guerra Fría. Creo que no lo olvidéis, el libro de Hyde o de Hegel es un libro esencialmente político, dedicado a la salvaguarda de la tradición occidental frente al bloque comunista. Esto quizás es una dimensión que mucha gente no ha visto o que no ve, pero es también importante darnos cuenta de dónde estamos y de cómo los discursos se orientan desde un punto de vista, en este caso, geopolítico. Y no es todo esto. Aquí no acaba todo, sino que además este diccionario es hispánico. Yo ya en un momento determinado he decidido que prefiero ser un hispano de primera que un anglosajón de segunda. Es decir, que esto no es ninguna tontería porque, bueno, tengo una relación fluida y algunas personas muy amigas, ¿no? En universidades británicas sobre todo, pero el mundo académico británico se caracteriza básicamente por el autismo, por la falta de interés acerca de todo aquello que no hagan ellos.
Entonces, a mí me pareció muy oportuno, frente a diccionarios como el de Classical Tradition, que apareció en 2010, el de Grafton, Setis, ¿no? Me pareció muy interesante darle una respuesta al mundo hispano, ¿no? A la emergencia. Creo que la academia hispana es suficientemente articulada, buena y rica como para poder hacer esto, hacer un diccionario hispánico. Y eso no quiere decir que sea solamente un diccionario de cultura hispánica, sino que estudiamos cómo se han transferido los grandes conceptos de la tradición clásica desde Italia, desde Estados Unidos, como en el caso de Highgate, que publica su libro en Oxford, pero él está en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ver cómo se ha transferido esto al ámbito hispano. Y ahí hay otros dos nombres, otras dos biografías fundamentales, que son Alatorre, que abre, por cierto, el diccionario, el traductor de Classical Tradition, en el Fondo de Cultura Económica, y el nombre fundamental. Creo que de todos los nombres que hemos mencionado, el nombre fundamental, que sería el de María Rosa Lleida, quien escribe la famosa y demoledora reseña titulada La tradición clásica en España. Luego, por lo que sabemos, Gilbert Hyde conoció la reseña, se sintió atacado un tanto en su línea de flotación, ¿no? Porque yo creo que cuando María Rosa escribía una reseña había que echarse a temblar. Hoy somos muy blanditos, ¿no?, con estas cosas. Hoy no nos metemos. Entendemos que la reseña es un género menor y que no hay que te encargan, ¿no? Bueno, haz una reseña de esto, ¿no? Pero claro, María Rosa se lo tomaba muy en serio. Y una reseña de María Rosa Lleida era para echarse a temblar. Al cabo del tiempo ella misma reconoció, claro, hubo un problema básico, y es que María Rosa no concebía la tradición clásica como una divulgación. O sea, es muy interesante porque ella, como clasicista, que luego se convirtió al hispanismo con Amado Alonso en el Centro de Estudios Filológicos de Buenos Aires, entendía que aquello era un estudio de un altísimo rigor filológico propio de especialistas. Y claro, Gilbert Highgate ya comenzó a abrir una nueva faceta de la tradición clásica que ella no vio, que era la faceta divulgativa, el llegar a mucha más gente, ¿no?, a un público mucho más amplio. Eso no lo vio, y al cabo de los años, antes de morir, ella reconoció que se había pasado un poco con la reseña de The Classical Tradition. En cualquier caso, como veis, tenemos diferentes niveles. Visualizad que las entradas del diccionario están ordenadas de manera alfabética, pero que conceptualmente tendríamos debajo de todo tradición, clásico, positivismo. Encima de ese nivel, tradición clásica. Y digamos, como en paralelo, los nombres de las personas que han ido construyendo la disciplina hasta llegar a lo que hoy es. En particular, con Paretti, tampoco habría que olvidar a Menéndez Pelayo y su Horacio en España, que es el libro inicial, y Menéndez Pelayo es quien divulga y transfiere a Comparetti a España, al mundo español. Hyde, Gilbert Hyde, y por supuesto el traductor, Alatorre, y la gran crítica del libro de Classical Tradition, que es María Rosa Lleida. Esta sería, más o menos, como veis, estos procesos conceptuales y biográficos son los que alimentan el diccionario hispánico de la tradición clásica. Es decir, como veis, es desde lo que es el libro, del que hemos partido, a lo que ahora va a ser el diccionario, que, bueno, luego pues podría contar anécdotas para no parar. Sí, yo cuando encargué las entradas de conceptos fundamentales, pues hubo una persona que ni se enteró de lo que estábamos pidiendo, ¿no? Que eran visiones de la tradición clásica, diferentes visiones. Claro, ha habido que hacer todo un análisis, todo un autoanálisis del propio, el propio autor de una de las entradas ha tenido que reanalizarse a sí mismo, casi psicoanalizarse,
¿no? Para entender cuál era la perspectiva que se quería dar cuando se escribía sobre herencia, sobre legado, sobre influencia. Había un peligro que me señaló un colega mío, el doctor David Castro de Castro, en la Complutense, y era que las entradas se solapasen. Porque no hubieran... Claro, yo hice ahí de confesor y de padre espiritual de todos mis colaboradores, y después de charlas profundas, llegaron a entender lo que quería de cada una de ellas, ¿no? En algunas lo tuve muy fácil, como en el caso de Jorge Bergua, que ya había escrito sobre la influencia. En otras, pues fue más complicado, pero todo el mundo realmente ha dado como una entrada propia que responda a la visión que quiere dar cada palabra. Entonces, en esto estamos. Ahora, después de 6 meses de corrección de pruebas, el maquetador, a quien he dedicado el blog, es un filólogo y un helenista excepcional, que, por ejemplo, Aurora, como traductora de Safo, conoce muy bien, que es Juan Manuel Macías. Está haciendo una verdadera labor de investigación tipográfica y editorial, hasta el punto de que ha introducido un elemento que está reconociendo el orden de los elementos de las bibliografías, que ha sido nuestro gran caballo de batalla, que todo aparezca en orden, sin incoherencias. En fin, estamos haciendo ahora un análisis conceptual mecánico con el propio corpus del diccionario, que se ha construido a sí mismo en el futuro. Esto ya hablo ya del último nivel y ya con esto termino, en el futuro tercer nivel. El primer nivel es el libro, que ya conocéis, la tradición clásica. El segundo nivel sería el diccionario hispánico, que va a aparecer en papel y en Internet. Y el tercer nivel, ya en el futuro, será una enciclopedia o una Wikipedia de la tradición y la recepción clásica. Esto ya imagino que personas un poco más jóvenes que yo serán quienes lo asuman, desde alguna universidad más o menos potente, y porque el diccionario asimismo ya traza como las líneas, es como cuando haces ese tipo de proyecciones geométricas que se pierden en el infinito, ¿no? Ya traza las líneas adecuadas para comenzar a desarrollar las nuevas entradas de una manera sistemática y razonada. ¿Sí? Siempre que no sea el diccionario una mera acumulación. Esa es la única norma que hay que establecer, que cada entrada sea razonada, se razone desde los propios criterios del diccionario, desde su propia entidad como una obra que está dando cuenta del desarrollo conceptual de la disciplina. Me han quedado muchas cosas por contar, evidentemente, por ejemplo, cómo hemos dado luego el salto a la recepción en el diccionario, como luego se ha vuelto a llamar, se ha redenominado Diccionario Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica. Eso sería otra aventura que habría que contar aquí también, pero no da tiempo. Y ya creo que, no sé si quedan 10 minutos, Manolo, y puedo terminar. Y sí me gustaría tener algún feedback. Perfecto, Paco. Muchísimas gracias. Efectivamente, habéis podido comprobar que tenemos con nosotros a un grande. Quiero aprovechar para saludar, porque se ha incorporado con la sesión ya en marcha, a un perfecto ejemplo no solo del estudio de la tradición clásica, sino del cultivo de la tradición clásica. Tenemos con nosotros a Aurora Luque. Si algún hispanista no sabe quién es Aurora Luque, le recomiendo que se incorpore a otra facultad. Me estoy pensando, por ejemplo, en la Escuela Superior de Ingeniería. Es el momento de que quienes estáis aquí, podáis preguntarle a Paco las dudas que tengáis. Os estoy mirando. Venga, tenéis la palabra. No pidáis la palabra, simplemente abrí el micro. Guillermo. Vale. ¿Se oye bien? Sí. Yo dentro del texto encuentro el concepto de poligénesis, pero no sé muy bien dónde se establecen los límites de lo que sería poligénesis y, por otro lado, tradición. Porque si
encuentran lo que parece ser un rastro de influencia. No sé cómo se delimitaría esa diferencia, cómo se establecería. Que no, es muy difícil de establecer. Es una pregunta fabulosa la que has hecho. Quedaría otra conferencia al margen de todo esto. El diccionario tiene también una capacidad de recoger la historia de la tradición clásica. Entonces, poligénesis, ya he visto que como soy una portera cibernética, he mirado en los programas de Almería de tradición clásica, que son fabulosos, por cierto, estáis haciendo una labor maravillosa, habláis de monogénesis frente a poligénesis. En principio, históricamente, y si nos remitimos a Damos Alonso, habría que hablar de tradición frente a poligénesis. Claro, entendiendo que tradición es una monogénesis. Bueno, hay en el diccionario, por cierto, ya nuestra común colega y amiga Inmaculada López Calahorro ha redactado una entrada fastuosa acerca de lo que es la poligénesis. Y los límites, Guillermo, como tú muy bien dices, no existen. En realidad no existen. Y yo te puedo contar una historia muy sencillita y muy rápida. Me encontraba en Japón, en la ciudad de Kioto, leyendo los cuentos de Ise, porque cuando voy de viaje me llevo siempre una obra adecuada para el lugar, ¿no? Los cuentos de Ise, aunque se llaman cuentos de Ise, están ambientados en la ciudad de Kioto. Y aparece una calle que es la calle Gojo, una calle espantosa ahora mismo, se ha visto en Kioto, es una calle central espantosa que aparece siempre citada en los cuentos. Bueno, pues resulta que aparece un cuento, los cuentos tienen siempre un pequeño poema final, ¿no? Y aparece un pequeño poema que dice, de una mujer, que dice que lo odio y lo amo. Al personaje que, claro, uno piensa que como una obra japonesa, ¿no?, tan antigua, puede estar recordándonos a Catulo. ¿De acuerdo? Pues bien, la historia es fascinante porque yo no sé japonés, tengo una persona de la Universidad de Tokio un poco trabajando conmigo, pero claro, los japoneses son muy raros. No hay ningún japonés aquí, ¿no? No, bueno, son muy raros, pero bueno, en la medida en que puedo trabajar con ellos. Y resulta que debes saber japonés o entender en japonés cómo es esa formulación, porque es muy posible que el traductor del francés, del japonés al francés, haya, claro, sí que haya estudiado, claro, a Catulo, y haya dejado traslucir esa. Entonces, claro, la poligénesis normalmente se combina con la tradición y con la monogénesis. O sea, no hay unos límites. Y luego había otro problema ya de mucho mayor alcance, que sería la dimensión sistémica de la literatura. Es decir, hay un momento, no voy a hablar de Jung, pero hay un momento en que sí que hay como unas pautas estructurales que pueden llevarnos a no saber si estamos ante poligénesis o una mera tradición. El tema es absolutamente apasionante y es una pena que no tengamos tiempo para poderlo desarrollar más. Pero es muy buena pregunta. De acuerdo, muchas gracias. ¿Puedo preguntar yo? Laura, pregunta sin problema. Claro. Yo que quería hablar de eso, de los polisistemas. Es que me ha quitado la pregunta, Guillermo. Justamente yo quería hacer esa. ¿Y los polisistemas estaría también en relación con la poligénesis? Exacto, es que es lo que me faltaba decir. Yo quiero estas personas para mi clase. En fin, efectivamente, se me ha quedado aquí. Mira, la tenía aquí, en el diente, justamente. Exacto. Esto me llevaría a otro lugar, a Tucumán, fíjate, a Tucumán, a los Andes, donde una profesora, Estela Asís, se ha dedicado durante muchos años a estos estudios. Por ejemplo, ella ha estudiado el tema de Sarmiento, de este político argentino, y su relación con Salustio. ¿No? Su relación, no relación. ¿Sí? Hay unas circunstancias, unos parámetros históricos que llevan a que Salustio y Sarmiento escriban cosas, vamos a decir, hagan planteamientos de discurso parecidos. Entonces, claro, el polisistema, en el que también está trabajando ahora una persona, un discípulo mío en México, Javier Espino, de una manera sistemática, es justamente, creo que va a ser la respuesta a esta dicotomía entre tradición y poligénesis.
Efectivamente, Laura. Gracias. Laura García Salinas, creo que quería intervenir también. Laura García, ¿quería intervenir? Sí, Sí, ahora. muchas gracias. Es que estaba anotando las Sí. dudillas, porque yo también tenía esa y la he anotado, y tengo varias. A ver, empiezo por el principio, porque a ver, al comienzo hemos dicho que, pues, o sea, hemos planteado como o sea, distintos métodos de plantear la materia, no solo existe uno. Y hemos hablado del método positivo, que no me ha quedado, lo he anotado varias veces, pero no he llegado yo a entender exactamente el método positivo. El estudio intertextual, Segundo, sí. que yo no he llegado a comprender si se trata más bien de un estudio que relaciona dos elementos directamente o comparativo. ¿A qué La se refiere comparación con y relación. ¿Cómo? No, que sí, es que también estáis planteando unas dudas y unos problemas, claro, que serían para hacer un seminario de metodología. Efectivamente, es que, claro, el método comparativo, que nace en el siglo XVIII, desde unos criterios puramente tipológicos, en un principio. Piensa en los jesuitas españoles que llegan a Italia, como Hervás o como Juan Andrés, ¿no? Que reúnen las literaturas, reúnen las lenguas. Luego el método comparativo va evolucionando en el siglo XIX y se convierte en genético. Los estudios de indoeuropeo. ¿De acuerdo? Y eso todavía no es lo intertextual. Eso son relaciones, pero el método intertextual, que depende sobre todo, nace del estructuralismo, de Saussure, de la Escuela de Praga, y luego de los estructuralistas de los años 50, como por ejemplo Martinet, tiene una clave lógica, en lógica que es fundamental, a diferencia del positivismo, que es que A es A y su contrario. Es decir, que para que algo sea algo, tiene que oponerse. Para que yo esté a la izquierda, tiene que haber una derecha. Si no, no estoy a la izquierda. Mientras que en el positivismo se entendería que las cosas son como son, porque son. Es la ontología en sentido pleno. ¿Qué ocurre? Que eso en tradición clásica nos lleva a consecuencias diferentes. Por ejemplo, para un positivista como Menéndez Pelayo, Horacio sería Horacio aquí y en Sebastopol. ¿Estamos de acuerdo? Y cualquier Sí. cuñado dirá lo mismo. ¿No? Sí. Es una cosa de cuñado. Bien. Para el método estructural, para el método estructuralista, pongamos, pongo un ejemplo, un libro mío, Borges, autor de la Eneida. El Virgilio que aparece en Borges es un Virgilio, agarraos a la silla, que ha recibido la influencia de Borges. Digo que se agarre a la silla por eso, porque estoy diciendo un anatema. Influido por Borges. Con lo cual, ha dejado de ser, hay un momento en que no sabemos si, por ejemplo, cuando dice Borges, todas las cosas que merecen lágrimas, es el sunt lacrimae rerum, si es Borges quien influye en Virgilio, ¿no? O ha sido Virgilio el que se ha imbuido en esta mente Pierre Menard, en la mente, en el espíritu de Borges. No sé si te he aclarado un poquito. Sí, no sabemos exactamente qué voz habla porque está el estudio, lo que trata, pues está muy influido por quien lo trata, por el autor, en este caso. Entonces, ya no sería lo mismo estudiar a Borges a estudiar a Virgilio viendo el estudio de Borges que partiendo desde otro autor. Exactamente. Entonces, Borges aportaría una nueva lectura de Virgilio y ya, de hecho, es la lectura de Borges. Acabo de publicar ahora un artículo, Manolo, por ejemplo, sobre Virgilio y la movida madrileña en Novatelus, y
después de la movida madrileña, de lo que pasó en esos años 80 con Virgilio, ya no volvió a ser el mismo Virgilio. Efectivamente, Laura, esa es la idea. Vale, y otra preguntilla más es sobre, me llama mucho la atención, María Rosa Lida de Malquiel. Ojalá haya dicho el nombre bien. Sí. Hemos dicho que hizo una reseña, me parece que al diccionario hispano, pues. No, al libro de Heidegger. Al libro de Heidegger, de acuerdo. Es que me estaba anotando rápido y no sabía. Todavía no ha podido hacerla al diccionario hispano. Y es crítica y además es que es un poco una contradicción lo que he escrito, porque he puesto que hizo una reseña, no sabía si el diccionario o el libro, pero luego he añadido que es crítica del libro. Entonces tiene más sentido que sea del libro. Y hemos dicho que no concebía la tradición clásica como una recepción. ¿En qué sentido? Que ella consideraba que era de mayor rigor filológico, así como para divulgarlo. Es que María Rosa Lida entiende, ella dice que la tradición es un juego complejo, es una cosa preciosa, juego complejo, fijaos, juego complejo. Lo contrario de complejo no es fácil, sino simple. Complejo es lo que tiene muchos pliegues, ¿de acuerdo? Entonces, la tradición sería, dice, no es una cosa que nos llega desde el pasado y nos ilumina o nos fecunda, no. La tradición es algo que asumimos, que llega, pero que también asumimos, que nos imbuye. Por ejemplo, María Rosa, yo siempre digo María Rosa Lida y no añado de Malquiel, porque a mí la verdad es que si fuera ella o cualquier mujer argentina, a mí esto es de ser de, ¿no? Como si yo fuera Francisco García de Barrios, que es mi mujer, ¿no? Pues no sé, ella es suya y yo soy mío. Cuando usted lo ha dicho, el profesor Manuel nos ha facilitado aquí un enlace, entonces yo me he metido corriendo a ver quién era María Rosa Lida y por eso la he notado. Pues María Rosa Lida es una prueba fehaciente de la existencia de Dios. Es como Jessie Norman en la ópera, es decir, es una mujer. Luego se han publicado ahora las cartas que tuvo de amor, vamos, con su marido, con Jacob Malkiel. Fijaos que en aquel momento fueron a trabajar a California y ella no pudo trabajar en la universidad porque no pueden estar dos personas casadas en la misma universidad. Era muy curioso y luego tuvo una muerte terrible de un cáncer, una cosa terrible, pero fue una mujer de una inteligencia absolutamente excepcional. Y hace María Rosa Lida una cosa preciosa, está al comienzo de mi libro, no sé si lo habéis visto, pero tendréis que verlo, es como borgesiza a Lucrecio. Es como escribe unos versos, ella en latín, a partir de la propia poesía de Borges. O sea, como Lucrecio hubiera escrito en latín influido por Borges. Es apasionante, es algo maravilloso lo que hace esta mujer. Sí. También, siguiendo ahora lo que es la línea de investigación sobre mujeres, sí también me gustaría en algún momento hacer un trabajo sobre la contribución clásica de las mujeres a la tradición. Tengo más casos muy bonitos de los que ahora no puedo hablar, pero vamos, estoy recopilando algunos libros sobre esto, sobre mujeres que se han dedicado a la tradición clásica en el siglo XX. Bien, ¿puedo comentar algo? Adelante. Aurora. Bueno, sí, muy brevemente y como intrusa un poco, dar las gracias al profesor García Jurado que nos ha regalado una hora amenísima y rigurosa a la vez. Y bueno, me surgen muchas preguntas, pero solamente quería señalar y que me pregunto si el diccionario recoge o de qué manera habéis enfocado la relación entre traducción y tradición, porque claro, sin traducción no hay tradición y supongo que tendrá una entrada importante o que se habrá contemplado en cada una de las entradas, porque me parece muy un pilar relevante, ¿no? Sin el cual la tradición
no podríamos hablar de ella. Y también quería felicitar al profesor Manuel López por organizar este evento, aunque me ha costado mucho entrar, al final con el móvil lo he conseguido y me alegro mucho porque es de verdad, verdaderamente estimulante. Muchas gracias. ¿Verdad? Una cosa que también os quiero decir, no os perdáis cuando Aurora habla en Radio 2, Radio Clásica, por las mañanas, en longitud de onda. Es más de una mañana ha sido un privilegio, ¿no? Esas mañanas en que uno puede escuchar Radio 2, ¿no? Y encima te escucha a ti, pues ya es el sumum, ¿eh? Pues mira, sí, hay una entrada de traducción que me costó mucho decidir si la podíamos, si la incluíamos o no la incluíamos, que tiene una parte, está escrita por varias personas, entre otras David Castro, por Francisca Moya, de Murcia, y tiene una parte introductoria hecha por mí, porque efectivamente los fundamentos de los estudios de traducción fueron los mismos que los de la tradición clásica y los de la literatura comparada, en un principio. Fueron los mismos principios positivistas. Y piensa que una de las primeras obras dedicadas a la tradición clásica fue justamente el Horacio en España de Menéndez Pelayo, que está basado en las traducciones. Una de las cosas es traducciones de Horacio, ¿no? Y antes, Pellicer también había hecho una biblioteca de traductores españoles, que es el origen de la biografía hispano-latina de Menéndez Pelayo. Después la disciplina ha ido evolucionando con los nuevos métodos intertextuales y efectivamente es un tema apasionante. Lo de la traducción y la tradición clásica es que es difícil diferenciar una cosa de la otra. Y sobre todo la tradición de los clásicos. Tenéis en el banco, creo que era del Instituto Cervantes, ¿no? De Madrid, ¿no? Hay un debate que hicieron Juan Manuel Macía y Aurora Luque sobre la traducción de Safo, que es absolutamente iluminador en este aspecto, yo creo, ¿no? El cómo, o por ejemplo, lo que ahora tocabas de hacer con, ¿cómo se llama la autora canadiense? Aurora. No tienes el micrófono. Sí. Con Anne Carson. Anne Carson, eso es. Esto que has hecho ahora, que es la visión que tiene Anne Carson de Safo. En realidad he hecho una traducción de su traducción, ¿no? Exactamente. Es impresionante. O sea, es un libro, lo tengo en la otra casa, que si no te lo enseñaba ahora mismo, porque es que lo tengo. Y es un estudio apasionante porque es una traducción de la traducción. Luego habría otro problema, que sería el de recurrir a traducciones históricas, como este Homero que se ha traducido ahora hace poco en una editorial de estas que es muy de público. Sí, Becky Boots. Becky Boots, que les envié a su página web mi blog, que se titulaba "Quien traduce a un traductor tiene 100 años de perdón". y me lo borraron. Bueno, pero está a mí muy interesante, aunque me parece un despropósito. No sé si tú, creo que opinaste sobre eso, Aurora, tú o alguien opinó que era un despropósito. No, yo no he llegado a opinar porque no me compro las novedades inmediatamente, espero a que pase un poco de tiempo. Pero es un libro que tengo que reconocer que puede ser muy seductor para lectores que se inician y yo creo que a un adolescente yo le regalaría esa Odisea de Butler, y esa traducción también de una traducción, que puede ser legítimo el procedimiento en algunos casos. Los filólogos sabemos que traducciones hermosísimas tenemos a mano, además a veces un poco escondidas, ¿no? Pero este lanzamiento editorial yo creo que... Te has cortado. Aurora, te has quedado cortada. Se le está yendo la onda. Sí. Ha comenzado a hacer como una lira. Cling, cling, cling. Y luego otra cosa, ya que está Aurora también aquí, que es interesantísima, es comenzar a integrar el estudio de la tradición clásica en los aspectos creativos. Es decir, el que nuestras clases se convirtieran también en un taller creativo. Entonces, eso sí que sería muy importante poder contar con personas como tú para poder contarnos
por qué los clásicos siguen siendo elementos vivos para la creación, es decir, opciones perfectamente válidas y no solamente la dimensión histórica que damos en la asignatura, ¿no? Y a veces un tanto mortecina. También sería otra de las cuestiones revolucionarias, ¿no? En la didáctica de la tradición clásica. Ahí parece que tenemos un desafío implícito a una buena conversación entre vosotros dos. Me gustaría asistir a esa conversación, pero incluso me gustaría ser el anfitrión de esa conversación si fuera posible más adelante, porque sin duda alguna que todos aprenderíamos enormemente. Creo que no debemos abusar más de la paciencia y de las cuerdas vocales de Paco. De la vuestra. No, por favor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aunque sea virtualmente. Ya ves que nuestros estudiantes de la Universidad de Almería conocían tu trabajo. Son hispanistas. Yo les digo que son filólogos. El hecho de que tengan o no tengan un título será dentro de unos años una cuestión administrativa. Sí. Son filólogos y han preguntado y han leído como filólogos y han interactuado con un maestro de filólogo. Yo creo que con eso la actividad de hoy está más que cumplida. Paco, muchísimas gracias por venir a la Universidad de Almería, que sabes que es tu casa, porque una casa está donde están los amigos. Yo a vosotros, veis que la ilusión que me hace, yo en ese aspecto soy como un niño y estas cosas me hacen una ilusión tremenda. O sea, me he estado horas preparando el blog, que ya lo tenéis ahí escrito, o sea, que no penséis que esto para mí es un paso, simplemente una cosa más, sino que cada vez que alguien deposita en mí la confianza, ¿no?, para hablar o para, pues es un privilegio y también es un compromiso, ¿no? Es un gran, ¿no? Es una responsabilidad. Así que yo soy el que está agradecido, porque más me habéis alegrado la mañana. O sea que... Pues entonces, como suelo decir cuando terminamos nuestras clases, mundo virtual, buenos días y pasad buena jornada. Un abrazo. Gracias, Paco.